Y si es lo que tenemos, vamos a abrir nuestras Biblias en Eclesiastés, capítulo 10, versículos 8, 9, 10 y 11. Eclesiastés 10, mira que vamos llegando al final, 2 capítulos, nos van a faltar, ¿no? 11 y 12. Hoy vamos a trabajar lo que quedó del 9 y el 10, ¿tá? Pero para empezar vamos a leer el 10, 8, 9, 10 y 11. Nuevamente el predicador nos va a hablar un poco sobre la sabiduría y la insensatez, la importancia de la sabiduría y cómo un acto de insensatez puede demoler, puede destruir muchísimo de lo que se construye con sabiduría. La sabiduría es importante, pero al mismo tiempo lleva consigo algo de fragilidad. De manera que las cosas construidas de manera sabia pueden ser destruidas con un acto de insensatez. Y esta es la dinámica de lo que vamos a estar viendo hoy, con muchos proverbios, ilustraciones que nos da el predicador, tal como estamos viendo en varios de los textos que ya hemos pasado por acá, ¿tá? La sabiduría, principalmente en el contexto del Antiguo Testamento, tiene que ver con una vida en rectitud a los principios de Dios. Tiene que ver con vivir la vida bajo principios, orientación y guía del Señor. La sabiduría es temer a Dios y buscar vivir en sus caminos, en sus principios, en su voluntad. Esto involucra algo importante para lo que vamos a ver en este texto, que la sabiduría también es saber actuar en el momento correcto. En esto se distingue del conocimiento. Hay mucha gente con muchísimo conocimiento, pero que no sabe el momento exacto de actuar, de trabajar, porque le falta sabiduría. Es un conocimiento que no va de la mano con la sabiduría, ¿tá? Entonces, en el contexto de lo que vamos a estar viendo, la sabiduría tiene estas dos características. Saber actuar, analizar contexto, momentos, y actuar en este buen contexto, en este buen momento, bajo la guía del Señor. Eso es lo que estaremos viendo. Versículo 8 del capítulo 10 dice: el que cava un hoyo cae en él, y al que abre brecha en el muro, lo muerde la serpiente. Hasta ahora no entendimos nada. El que saca piedras puede lastimarse con ellas, y el que corta leña puede lesionarse con ella. Si el hierro está embotado y él no ha amolado su filo, entonces tiene que ejercer más fuerza. La sabiduría tiene la ventaja de impartir éxitos. Si la serpiente muerde antes de ser encantada, no hay ganancia para el encantador. Si nos quedáramos con eso, qué bruta edificación tendríamos para toda la semana, ¿no? Dejamos de cortar leña, dejamos de llevar piedra para cualquier lugar, serpiente, ya andamos lejos de este contexto, así que sería hermoso. Pero vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por darnos esta linda oportunidad de estar acá, una vez más, con tu palabra, Señor, inspirada por ti, y es así como creemos. Y que si tu Santo Espíritu nos la dio, Señor, es para edificar nuestras vidas, es para honrarte a ti en nuestras vidas. Y es esto lo que queremos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Hace unos años, en Brasil, se desmoronó, se cayó todo un edificio en un condominio. Cayó todo un edificio muy bien construido desde la perspectiva estética, con arquitectos, ingenieros, todo lo que se necesita para una obra así. Y quien lo miraba jamás imaginaría que podría pasar lo que pasó, hasta porque no era un edificio antiguo. Uno dice, la estructura está comprometida por la antigüedad. Era un edificio relativamente moderno y mirándolo nadie
sospecharía que iba a caer. Pero cayó. Y la razón fue sencilla. Para ahorrar plata, se utilizó arena del mar. Y, consecuentemente, no es apropiada para la construcción y por eso se cayó. Pero lo demás estaba bien. Los ambientes con su espacio, la estructura de hierro, todo eso estaba bien, pero se cayó. Con esto queremos ilustrar lo siguiente. Una sola mala acción puede arruinar toda una buena construcción en lo que fuera. Una mala decisión gubernamental puede arruinar un país de por vida casi. Aunque este país haya venido por años y años en una creciente, de manera firme, desarrollándose, pero una mala decisión es suficiente para arruinar todo lo bueno que se vino construyendo. Una mala decisión en cualquier política pública puede conducir a los ciudadanos de este país o de aquel otro a sufrir consecuencias graves, aunque muchos hayan pasado y dejado buenas edificaciones públicas en lo que son las políticas. En la familia sabemos muy bien que una mala decisión nuestra puede echar por tierra algo que venimos construyendo desde hace mucho tiempo. Algo por el cual venimos batallando, orando, trabajando, charlando y la cosa viene caminando bien, pero una mala acción, una mala decisión, una mala actitud puede echar por tierra todo eso. Un matrimonio que se llega al divorcio por tomada en algún momento y que fue creciendo y terminó en un divorcio. El descarrilamiento de los hijos a veces por algo, una decisión en algún momento que tomamos mala, no la corregimos en el camino y esto fue creciendo. Una mala decisión puede arruinar muchas cosas. Y lo que Eclesiastés está tratando acá entre el capítulo 9 y 10 es eso. Entonces, vamos a caminar en estas dos perspectivas. La importancia de la sabiduría para la vida acá en la tierra, pero también la fragilidad. Ya vimos la fragilidad de la sabiduría cuando estuvimos hablando sobre querer conocer todo y saber todo a partir de la sabiduría humana, y Eclesiastés nos dijo, no es posible. Dios puso la eternidad en el corazón del ser humano, de manera que por más que conozca, por más que sepa, jamás llegará a conocer todo. Entonces hay una fragilidad. La única sabiduría perfecta, completa, es Cristo, nuestra sabiduría. Pero al mismo tiempo nos está hablando acá entonces que es importante para la vida. Por ejemplo, tomando nuevamente el edificio, una persona sabia y no corrupta, porque acá no es solo un tema de falta de sabiduría, también de corrupción, hubiese utilizado todo el material correcto para la construcción, para la cual fue destinada la plata, y no había pasado la tragedia que pasó. Pero no fue así. Entonces, con cada ejemplo, queremos ir viendo cómo Salomón construye, edifica esa ruta de alguien que camina en la sabiduría, pero cómo la insensatez puede complicar todo. Para eso volveremos al capítulo 9. A partir del versículo 13, porque hasta el versículo 12 nosotros estuvimos trabajando el domingo pasado. Entonces, a partir del 13. Acá ele empieza con también. También esto llegué a ver con sabiduría, como sabiduría bajo el sol y me impresionó. También esto. ¿Y qué es lo que él vio como sabiduría, una actitud sabia y que lo impresionó? Es lo que viene en el versículo 14. Había una pequeña ciudad con pocos hombres en ella. Entonces, la pequeña ciudad ahora se contrasta con lo que va a venir. Llegó un gran rey. Entonces, en esta pequeña ciudad, con una pequeña población, llega un gran rey. Este gran rey la cercó y construyó contra ella grandes baluartes. Pero en ella se hallaba un hombre pobre,
y sabio. Ahora el hombre pobre y sabio se contrasta con el rey grande, o el gran rey que construye contra la ciudad pequeña un gran baluarte. ¿Tá? Entonces, pero en ella se hallaba un hombre pobre y sabio. Y él con su sabiduría libró la ciudad. Sin embargo, nadie se acordó de aquel hombre pobre. La idea entonces es que la sabiduría es más eficiente que el poder. Por el contrario, un poderoso sin sabiduría es capaz de las atrocidades más complejas del mundo, tal como vimos en Hitler, tal como vimos en Nerón, tal como hemos visto en la contemporaneidad de las naciones. Alguien a quien se le confiere poder, capacidad para decidir, capacidad para influir sobre otros y que ha cometido atrocidades, permitiendo hambre, muerte, dolor, angustia, sufrimiento, porque junto a este poder no hay ninguna sabiduría. Junto a este poder no hay temor del Señor, no hay guía del Señor, hay simplemente el poder de ejercer todo lo que le fue dado en la mano, pero sin sabiduría. Entonces, en esta pequeña ciudad, con una pequeña población, hay un hombre pequeño en su capacidad de mandar, pero sabio. Y ahí Salomón dice, este hombre sabio, con su sabiduría, fue capaz de librar la ciudad del gran rey, del rey poderoso, porque era un hombre sabio. Pero también ya hemos tratado acá que la vida bajo el sol es imprevisible y contradictoria. Hay algo que se repite en Eclesiastés, las contradicciones de la vida. Porque a este hombre sabio, pobre pero sabio, que libró la pequeña ciudad del gran rey, deberían haber honrado al hombre en un acto de justicia y de reconocimiento. Deberían haber honrado al hombre. Pero Salomón dice lo siguiente, sin embargo, la última parte del versículo 15, sin embargo, nadie se acordó de aquel hombre pobre. Cayó en el olvido. No fue reconocido, no se le dio a una calle el nombre que se da casi siempre, porque bajo el sol no son estos los reconocidos. Con esto, Salomón solo está afirmando nuevamente que la vida es muy contradictoria. La vida bajo el sol lleva consigo contradicciones enormes, incomprensibles muchas veces si la miramos solamente desde la perspectiva humana y hasta de la sabiduría humana. El hombre cayó en el olvido a pesar de su gran fuerza. Entonces Salomón dice, y yo me dije, mejor es la sabiduría que la fuerza. Aunque el sabio caiga en el olvido, es mejor ser sabio. Por eso la que edifica el hogar no es la mujer fuerte y poderosa. No son las feministas del siglo XXI. Es la mujer sabia. No es la que lleva la capacidad de cargar una bolsa de porla. No es la que hace pichi parada, perdón. Es la sabia. Eso es lo que dice la palabra. Es la sabia. Entonces Salomón dijo, aunque se cayó en el olvido, la sabiduría es mejor que la fuerza. Pero la sabiduría del pobre se desprecia y no se presta atención a sus palabras. Sus palabras. Imagina en un plan educacional para un país que quiere llevar la educación en serio si se escuchara a la gente sabia del país. Pero esto casi siempre se define por cargos políticos. De gente que no sabe levantar una lapicera, pero que tiene poder por alguna razón, por algo que trenzó, por algo que trabajó y está allí, está decidiendo sobre nuestros hijos, sobre una nación y sobre lo que va a pasar. Y los sabios muchas veces están siendo menospreciados en esta nación.
están siendo menospreciados en su consejo, en lo que tiene de bueno para ofrecer. Pero no empezó ahora. Salomón ya detectaba todo eso. Y dijo que no se presta atención a sus palabras, a las palabras del sabio. Versículo 17, las palabras del sabio oídas en quietud son mejores que los gritos del gobernante entre los necios. Qué contraste, qué tremendo. Las palabras del sabio oídas en quietud es mejor que el discurso fervoroso de aquel que sabe convencer las masas todas para la destrucción o la autodestrucción. Que tiene un discurso que sabe llevar a la multitud al éxtasis y al hambre y a la angustia y a la migración forzada o la emigración forzada. O él dice, no, las palabras del sabio oídas en quietud, sin micrófono, sin ampliación de la voz, sin las grandes masas para escuchar, ellas son mejores que los gritos del gobernante entre los necios, porque lo van a seguir de manera ciega. Hasta hoy hay gente haciendo el símbolo de Heil Hitler. Mejor es la sabiduría, dice en el versículo 18, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Pero un solo pecador destruye muy bien o mucho bien. Entonces, una sola mala actitud. En Brasil y quizás acá también, una manzana podrida es suficiente para echar a perder todas las claras. Es el proverbio que está usando. Entonces, él está dando un principio y sobre este principio él aplica un proverbio. Entonces, este proverbio es ese, sería para nosotros. Una manzana podrida es suficiente para echar a perder todas las manzanas que estén bien. Lo que él está hablando es que la sabiduría es mejor que las armas de guerra. Entonces, me viene a la mente el caballo de Troya. Fueron inteligentes y sabios, esperaron el momento correcto para la guerra, pero fueron. Porque para la guerra también se necesita sabiduría. Fueron. Con la fuerza se dieron cuenta que no iban a poder entrar. Y entraron por el caballo de Troya. Y él dice, eso es importante, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Pero, aún entre las construcciones de los sabios, si un solo es necio, acá como sinónimo de pecador, es capaz de destruir muchísima cosa. No necesita mucho para destruir algo construido en base a la sabiduría. Basta un pecador en su pecado, en su dureza de corazón, en su terquedad, para destruir todo lo que construye los sabios. Es suficiente. Pasamos al capítulo 10, versículo 1. Nuevamente, lo que era para nosotros la manzana podrida, ahora tenemos las moscas muertas. Versículo 1 dice, él sigue hablando de cómo la sabiduría es importante, es más importante que las armas de guerra, pero al mismo tiempo, si entre los sabios hay uno necio, él puede echar a perder toda la construcción de los sabios. Entonces aplicó el primer proverbio, ahora entra el segundo proverbio. Las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor. Todo el aceite usado por el perfumista para hacer un buen perfume puede ser echado a perder por una mosca muerta. Y es interesante la figura de la mosca porque es chiquita. Y puedes echar a perder litros y litros de aceite que produce una buena fragancia, pero esta buena fragancia del aceite o del perfume, que es el producto final, puede ser echada a perder por una única mosca que muere en este aceite. Su mal olor, cuando se pudre en este aceite, va a echar a perder todo el aceite. Es la misma dinámica de la manzana podrida que puede echar a perder todo lo demás. Y él sigue, un poco de insensatez no necesita mucho. Y yo espero que nosotros estemos mirando hacia nosotros con estos todos acá. No es para ver la
mosquita, la mosca muerta, ya, qué asco, no. Lo que se está hablando, espero que estemos mirando hacia nosotros, así como una única actitud de insensatez nuestra, a veces echa a perder tantas cosas que hemos luchado para construir, para edificar, para levantar, para llevar hacia adelante en nuestra vida personal, pero también familiar, en una empresa y en una nación. Salomón está trabajando desde dos perspectivas, la perspectiva política en Israel y también la perspectiva personal, comunitaria pero personal, es decir, de cada individuo juntándose en comunidad para vivir la vida que Dios ha dado. Y en estos dos ámbitos él está trabajando y hablando de cómo la sabiduría y la insensatez van caminando y lo que cada una produce. Entonces él dice ahora, la segunda parte del versículo 1, que ya estamos en el capítulo 10, un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. Es capaz de hacer más. ¿Por qué? Porque destruir siempre es más fácil que construir. Siempre. Si necesitamos destruir eso acá, hermano, para fin de semana tenemos todo bajo tierra acá. Y no necesita mucha gente. Deme unos 2, 3 y yo me respaldo y garantizo que esto está todo bajo tierra el fin de semana que viene. Ahora vamos a construir eso. El trabajo que va a dar. ¿Cómo se va a necesitar gente capacitada para hacer? Entonces, la destrucción es siempre más fácil. Siempre más fácil. En todo, pero en el hogar también. Es más fácil destruir. Por eso estamos siempre luchando y preocupándonos que el corazón angustiado para edificar. Porque para destruir una noche en un baile con bastante vino es suficiente. No necesita más que eso. Para edificar una vida. Y él está hablando exactamente de un poco de insensatez, es decir, una actitud tomada o una decisión tomada fuera del consejo de Dios, fuera de la orientación de Dios, fuera de la guía de Dios, puede pesar muchísimo más que la sabiduría y el honor. Es suficiente. Por eso la instrucción es exactamente a vivir ejerciendo y ejecutando la sabiduría que Dios ha dado. Todo lo que tenemos, Dios nos ha dado. Entonces, tal como Él ya nos dijo, para disfrutar en la vida, gozarnos con las personas que amamos, porque esto es don de Dios, también la sabiduría. Y es por eso que Él nos está instruyendo, entonces, o el Espíritu Santo de Dios nos está instruyendo, entonces, a buscar cada vez más actitudes sabias. Versículo 2, el corazón del sabio lo guía hacia la derecha. Y acá, por favor, ahora borremos la perspectiva política de nuestra cabeza acá, que no tiene nada que ver, ¿no? Yo sé que esto es imposible y nos conduce naturalmente hacia pensar de esta manera, pero el corazón del sabio lo guía hacia la derecha y el corazón del necio hacia la izquierda. Es como... Es claro que Salomón tenía una lupa y nos estaba viendo en el siglo XXI y está hablando. No tiene nada que ver. Derecha es sinónimo de decisiones sabias, de estar del lado correcto. Pasamos al 3. ¿Tá? Y la izquierda al revés, ¿no? El lado izquierdo. Es al revés. Para ser un poquito más espiritual, siempre que se habla de Cristo exaltado, se habla de Cristo a la diestra de Dios. Déjame intentar dar un poco de espiritualidad hoy acá, porque si no nos complica, ¿no? Entonces, Cristo está a la diestra. Entonces, es un lugar de decisiones correctas, es un lugar de autoridad, la mano derecha está relacionada muchísimo con eso y la izquierda relacionada con la necedad. Y por eso que él está trabajando en el versículo 2. Versículo 3, aun cuando el necio ande por el camino, le falta entendimiento y demuestra a todos que es un necio. No necesita mucha cosa para ver que un necio es un necio. O que está tomando decisiones de necio. ¿Tá? Y aun que ande por el camino, es decir, hasta de lejos, y esta es la idea, hasta de lejos se puede ver que un necio es un necio. Un necio es un necio. Porque habla mucho, porque habla mal, porque decide mal, porque quiere aparecer más de lo que es,
Por una serie de razones, el necio se deja ver de lejos, y esto es lo que nos está hablando Salomón, que el necio uno lo mira viniendo por el camino, no necesita estar cerca, no necesita tener tiempo de conversación, solo necesita ver por el camino y uno se da cuenta que no hay sabiduría allí, que es necio y que la necedad lo ha acaparado desde siempre. Versículo 4, queridos. Si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, porque la serenidad suaviza grandes ofensas. Entonces, si un rey, un monarca, alguien que tiene autoridad, pero que no tiene sabiduría, ele siempre está actuando con base en su poder, pero nunca con base en la sabiduría, nunca con base en el conocimiento que Dios ha dado, sino solo con su poder. Yo tengo poder para hacer y deshacer. ¿Cuál es la contrapartida? Dice acá. Salomón dice, si la ira de este gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, no salga del local de una. Por el contrario, busque la serenidad, busque contestar al que está airado con palabras serenas, con palabras mansas, con palabras de sabiduría. ¿Por qué? Porque la serenidad suaviza grandes ofensas. Claro, ofensas con ofensas generan más ofensas. Más ofensas. ¿Cuántas muertes hemos visto en tránsito, por ejemplo, porque alguien pasó y de alguna manera ofendió al otro, o el otro se sintió ofendido, y ahí empieza uno y otro y termina mal, muchísimo mal. Mientras tanto, aquellos héroes que tienen la capacidad de ser ofendidos en el tránsito y permitir que el otro se vaya, termina bien, se fue, simplemente se fue. ¿Por qué? Porque la serenidad suaviza grandes ofensas. Versículo 5, él vuelve a hablar de un mal que ha visto bajo el sol. Hay un mal que he visto bajo el sol, como error que procede del gobernante. ¿Cuál es? La necedad colocada en muchos lugares elevada. O el necio. La necedad también puede ser como sinónimo de necio. El mal que Salomón dice que ha visto en muchos gobernantes. ¿Tá? La necedad colocada en muchos lugares elevados, mientras los ricos se sientan en lugares humildes. Entonces, rico era porque el que había tenido la capacidad de juntar riquezas era porque había ejercido sabiduría. Ni siempre es así. No estamos tomando para generalizar, y tampoco Salomón lo tomó para generalizar. Pero lo que él está contrastando es cómo se deja un sabio fuera de los lugares de sabiduría para gobernar, mientras se pone a un necio en estos lugares. Se deja a un costado a un rico, es decir, aquella persona que fue sabia en la sociedad para juntar algo. Esta persona tiene la capacidad de administrar. Eso es lo que él está tratando acá. Pero al mismo tiempo se lo deja fuera y pone a un necio, a alguien que no tiene ninguna capacidad administrativa, ninguna capacidad para ejercer el lugar que tiene. Nuevamente, parece que le está hablando de los cargos políticos que tenemos en el siglo XXI, en todo el occidente. Gente sin ninguna capacidad está allí, determinando lo que la gente con capacidad tiene que hacer. Y sin poder discutir porque tiene el poder. Y no escucha al sabio. Y no escucha al que tiene sabiduría. Tal cual. La segunda parte. Mientras los ricos se sientan en lugares humildes. He visto siervos a caballo y príncipes caminando como siervos sobre la tierra. Es la misma dinámica. He visto gente que debería estar caminando a pie, y gente que deveria estar caminhando a cavalo, sendo a pé. Ele está falando de capacidades. Gente que tem capacidade para fazer tal coisa, não la está haciendo. E gente que não tem nenhuma capacidade para hacer, foi colocada já. Isto é necessidade, do que ele está falando. E aí entram os provérbios, os dichos que vimos e que leímos. E mira que interessante para mim, é central isso. El que cava um hoyo cai nele. Es un solo principio tratado con más de un proverbio acá. Entonces, no hay que buscar el significado exacto de cada cuestión. Acá están, y le vamos a hablar ahora. Pero no es esa la idea. Él está hablando de un solo principio con más de un proverbio, o con más de un dicho. Entonces, el que cava un hoyo,
cae en él. Y el que abre brecha en un muro, lo muerde la serpiente. El que saca piedras puede lastimarse con ella. Y el que corta leña puede lesionarse con ella. Si el hierro está embotado y él no ha amolado su filo, entonces tiene que ejercer más fuerza. ¿Cuál es la idea? El sabio sabe medir las consecuencias. Entonces, el sabio sabe que abriendo un hoyo hay el riesgo de que se caiga en el hoyo. Aunque él lo abrió. Es cavar su propia sepultura, diríamos. Está cavando su propia sepultura, es decir, está teniendo acciones irreflexivas y él puede ser fruto blanco de esta mala acción que está tomando. Pero el sabio, lo está diciendo Salomón, el sabio considera los riesgos, considera las posibles consecuencias. Y él sabe entonces que cavando un hoyo es posible que el hoyo no se cavaba así nomás, se cavaba y podría servir para atrapar a algún animal o cualquier cosa, entonces se lo tapaba. El sabio sabe que puede caer allí y lastimarse. Considera los riesgos. El sabio necesita considerar los riesgos. Salomón dice que el sabio considera. El que abre brecha en un muro, lo muerde la serpiente. En la Palestina, en el Israel, era, y se dice que sigue siendo, muy común los muros hechos en piedras, donde se camuflaban serpientes, por ejemplo. Y al sacar una piedra, abrir una brecha en este muro, estaba sujeto a ser mordido por una serpiente. Pero el sabio considera eso, él sabe, mira, acá es un lugar apropiado para serpientes. Entonces, tenemos que considerar que al abrir una brecha acá, estamos abriendo una brecha también para que seamos mordidos por una serpiente. El sabio considera los riesgos. Y él sigue. El versículo 9, el que saca piedras puede lastimarse con ellas. ¿Tá? Y el que corta leña puede lesionarse con ella. ¿No? Acá entendemos perfectamente, el que corta una leña puede lastimarse. Una astilla puede venir en el ojo. El que está sacando piedra puede cortarse porque las piedras tienen filos también a veces, dependiendo de cómo se corta. ¿Tá? El versículo 10, si el hierro está embotado, o el hacha está embotada, ¿tá? Y él no ha amolado su filo, el que lo maneja, si el hacha está embotado y el que lo maneja no ha amolado su filo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Más fuerza. No fue sabio. Él simplemente es un bruto usando su fuerza, pero no fue sabio. No ejerció sabiduría. Es el mismo principio del gobernante que no es sabio, pero tiene poder. Y al ejercer poder sin sabiduría, está llevando a la destrucción toda su nación, todo el pueblo sobre el cual él está reinando. Ahora el principio se hace un embudo, ahora a lo particular. La persona tiene fuerza, es capaz de ejercer fuerza, agarra un hacha y va a querer hacer todo con la fuerza, sin afilar el filo. Solo eso que le está tratando. Entonces, si el hierro está embotado y él no ha amolado su filo, entonces tiene que ejercer más fuerza. Pero la sabiduría tiene la ventaja de impartir esto. Pero el sabio se va a tomar su tiempo, va a afilar y no va a necesitar ejercer tanta fuerza. El sabio considera los riesgos, las consecuencias de sus actitudes. Necesitamos ser sabios en la vida. Es eso lo que el Señor nos está exhortando. El esposo sabio, nosotros esposos sabios, debemos considerar las consecuencias de nuestras actitudes. Las esposas sabias tienen que considerar las consecuencias de sus actitudes. Tienen que saber considerar hacia dónde su construcción, sus palabras, sus actitudes pueden conducir. El que cava un hoyo sabe que puede caer en eso. Es decir, considera los riesgos. Considera los riesgos. Nosotros, como creyentes, tenemos que tomar conciencia de las posibles consecuencias de nuestras actitudes.
Y es por eso que mucha gente está en una rosca hace tiempo, porque tomó actitud de cualquier manera, pero aún después de haber equivocado, no reconsidera el camino y sigue buscando culpados aquí y allá y allá y allá. Lo que Salomón está diciendo es así: el que cava puede caer en él. Ojo, y cuando caiga, no diga: ¿por qué abrieron esto acá? ¿Por qué cavaron este hoyo? El que maneja el hacha y no lo afila y pone fuerza, 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 y al final del día dice: estoy reventado, la culpa es del hacha. No, Salomón está hablando: el sabio va a parar, no va a poner toda la fuerza que tiene, él va a afilar y va a trabajar con menos fuerza. Va a poner el cerebro para funcionar. Si entendiéramos y practicáramos eso, si los gobernantes entendieran y practicaran eso, si nosotros padres entendiéramos y practicáramos eso, si las madres entendieran y practicaran eso, si los esposos y esposas entendieran y practicaran eso, si los gerentes de las empresas entendieran y practicaran eso. Sin ser creyentes, acá son principios para la vida. Para la vida. Óbvio que Salomón no está queriendo generar una sociedad moral y solamente moral. Toda moralidad desvinculada de Jesucristo genera una sociedad autosuficiente. Pero esto dejamos para el final, para terminar con eso. Entonces tienen que ejercer más fuerza, pero la sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito. Versículo 11. Si la serpiente muerde antes de ser encantada, no hay ganancia para el encantador. Está hablando del tiempo propicio, es decir, los encantadores de serpiente tienen que encantarla primero para después manipularla. Porque si llega tarde o si tenta agarrarla antes de manipularla, va a ser mordido. Entonces, tener algo y no usar, o apresurarse para usar algo, o apresurarse para hacer algo, puede ser peligroso. No te apresures a manipular una serpiente antes de encantarla, está hablando. Porque después que fue mordido, ya no sirve encantarla. Y a veces no va a tener ni tiempo para eso, aunque quiera. Versículo 12, queridos. Llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio, mientras que los labios del necio a él lo consumen. Porque son malas palabras, pero son palabreríos sin sentidos también. Está hablando del acúmulo de palabras y palabras y palabras, pero sin sentido. Entonces, él muere por las propias palabras. El pez muere por la boca. El necio muere por su palabrerío sin sentido. Él demuestra también su necedad. 13. El comienzo de las palabras de su boca es insensatez. Apenas arranca y ya se sabe que es pura insensatez. Y el final de su habla perversa es locura. Todo lo que le sale de la boca, porque no sale nada que construye. El necio multiplica las palabras. Porque al no tener sabiduría piensa que es el acúmulo de palabras, es el discurso más el otro que va a convencer o que va a dar una cara de sabiduría. Entonces él multiplica las palabras, pero nadie sabe lo que sucederá. ¿Y quién le hará saber lo que ha de suceder después de él? Una dinámica que ya se trató allá. No es por el mucho hablar, no es por el palabrerío que se va a determinar lo que va a venir, lo que va a acontecer. Por eso la sabiduría también es importante en los tiempos. Porque el mucho hablar no puede determinar lo que va a venir después. Por eso los amigos de Job fueron grandes amigos hasta que abrieron la boca. Abrieron la boca y empezaron a hablar cualquier cosa que no entendían, porque no sabían lo que iba a venir y por qué lo que estaba aconteciendo. Y hay gente a veces que dice: yo quería ir allá, pero no sé qué hablar. No hable nada, caramba. Cierra la boca. Que a veces lo que se necesita no es que hable, es que cierre la boca. Este es para gente sabia. Porque es el necio que abre la boca y no se calla, y se habla. Habla. Tiene un dolor de cabeza y no sabe callar y va a consolar el otro. Dice: mi mamá murió con dolor de cabeza también. Tiene un problema ya en el dedo. Mira que la muerte de mi papá empezó por ahí. Tenía igualito ahí este problema en el dedo, pero resultó que era una enfermedad grave y murió. No calla.
Porque estas palabrerías no pueden determinar lo que es, por qué es y lo que vendrá. Entonces a veces, boca cerrada y presencia, esa actitud de sabiduría. E mais, a Bíblia diz que o nécio, quando se encaixa, se passa por sábio. Versículo 15, o trabalho del nécio lo cansa tanto, claro, que não sabe ir a la ciudad. Habla tanto, trabaja tanto, pero sin sabiduría, que não sabe o caminho de la ciudad, não sabe chegar a la ciudad e mover-se, porque a ideia não é só a ubicação geográfica, sino que mover-se en el contexto de la ciudad. Y lo cansa tanto que no puede llegar, no puede discernir los caminos, no puede discernir la conversación que se da. Entonces está hablando de A y él entra con H porque no sabe discernir el momento, el lugar y dónde está. Ay de ti, tierra, cuyo rey es un muchacho. Pobre tierra, cuyo rey es un muchacho. No tiene experiencia, no tiene sabiduría. Va a sufrir. No tiene temor del Señor, podemos agregar, pero va a sufrir. Y cuyos príncipes banquetean de mañana, porque viven para sí. Son hedonistas. Como no tienen sabiduría para administrar, para gobernar, todo lo que hacen es para su propio vientre. La población padece, pero ellos no. Y por eso que Salomón está hablando, ay de ti tierra, no hay de ti gobernante. Hay de ti tierra, porque estos gobernantes van a pasar bien. Pero no la tierra gobernada por ellos. Entonces, hay de ti tierra cuyo rey es un muchacho y cuyos príncipes banquetean de mañana. Por otro lado, bienaventurado o bienaventurada tu tierra, cuyo rey es de noble cuna, es decir, es alguien preparado para eso. E cujos príncipes comem a sua devida hora, para fortalecer-se e não para embriagar-se. Gente sábia, gente que sabe conduzir-se como rei. É preparada para governar. Então, não está de manhã, e a ideia de manhã é dizer, a pessoa está em qualquer momento cuidando solamente de si, completamente entregues a la vida inútil. E ele contrasta isso com aquela terra cujo rei é preparado, que sabe a hora devida de comer. E ele come, diz acá, para fortalecer-se e não para embriagar-se. A diferença do outro. Por negligência, diz o versículo 18, se hunde el techo. Por não dar o mantenimento necessário. Por ignorar algo que está pasando. Entonces, por negligencia, se hunde el techo. Empezó a rajar, es nada, o vemos, pero un día venimos, un día hacemos, un día construimos, un día arreglamos, y va pasando el tiempo, va pasando, él está hablando, esto es una negligencia, y por negligencia se hunde el techo. Y por pereza tiene goteras la casa. Para el placer se prepara la comida y el vino alegra la vida. Y el dinero es la respuesta para todo. Es decir, esta es la característica del necio. Perezoso, negligente, el dinero es lo que determina su caminar y sus actitudes. Características del necio. Por eso, dada esta negligencia, el techo se hunde, es decir, la casa, el lugar donde este gobierna, el lugar donde este lidera, del micro al macro, de su vida personal a una nación, el techo se hunde, es decir, todo viene abajo. Sin sabiduría, todo viene abajo. Versículo 20, ni aún en tu recámara maldigas al rey. Acá ya es una palabra de sabiduría. Ni en lo más oculto. ¿Por qué? Nosotros diríamos, porque las paredes tienen oído. Entonces, ni aún en tu recámara maldigas al rey, ni en tus alcobas maldigas al rico. ¿Por qué? Ahí él usa un proverbio de ellos. Porque un ave de los cielos llevará el rumor y un ser alado hará conocer el asunto. El pajarito. El pajarito.
Un pajarito me lo contó. Un pajarito me lo contó. Nosotros también decimos, las paredes tienen oído, cuidado con lo que se habla. Está hablando con una persona sabia, cuida sus palabras. Una persona sabia busca el momento de hablar, pero también qué hablar. ¿Qué hablar? ¿Por qué? Porque si él está en un palacio pensando que nadie lo escucha, pero habla cualquier cosa en contra del rey, alguien escucha y va a llevar esto al rey, es su fin, es su muerte. Él está hablando, esto es para necio. El sabio cuida lo que dice. El sabio entiende el momento de decir y qué decir en este momento. Queridos, acá llegamos al versículo 20. Al versículo 20. ¿Y con quién aprendemos sobre la sabiduría perfecta y eterna? Con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo, escribiendo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice así, viniendo o llegando la plenitud de los tiempos, el momento exacto. ¿Por qué? Porque Dios es sabio. Entonces, Cristo fue prometido en el Génesis. Y si consideramos la literalidad de los primeros días de la Biblia, podemos decir que 4.000 años después es que el Cristo prometido allá en el Génesis capítulo 3, versículo 15, va a aparecer. ¿Y por qué Dios no lo envió antes? ¿Y por qué Dios no lo envió luego después? Porque Dios fue prefigurando a Cristo en el Edén, haciendo un sacrificio para cubrir a Adán y Eva. Porque fue prefigurando a Cristo en el Éxodo, con la sangre pasada en las dinteles, para que todo lugar que tuviera sangre no murieran los primogénitos. ¿Y por qué fue establecido en el tabernáculo el sacrificio de los corderos? No solamente, pero principalmente de los corderos. ¿Y por qué en el templo después se va a sacrificar corderos? Todo prefigurando a Cristo, porque ya no directamente a Cristo. Porque Dios es sabio, es el rey de la sabiduría. La sabiduría propia encarnada, nos dice Proverbios capítulo 8, la sabiduría propia encarnada, el propio Cristo. Entonces, Pablo dice que fue en la plenitud de los tiempos, es decir, en el tiempo correcto para que Cristo apareciera. No fue en otro tiempo. No fue ni antes y ni después. Fue en el tiempo correcto. Después, Cristo aproximándose, acercándose a sus últimos días en la tierra, unos griegos quieren verlo. Y le pide a Filipe y Natanael, que tiene esta origen griega también por sus nombres, le pide a Filipe y Natanael que interceda a Cristo para que ellos lo vean. Y Filipe y Natanael van a Cristo y dicen, acá hay unos griegos, era una fiesta en Jerusalén, acá hay unos griegos que quieren verle. Y él dijo, el que quiere verme va a tener que estar donde yo estoy. Y yo estoy siendo para glorificar a mi Padre. Es decir, yo estoy siendo para pasar por la muerte. El que me vio y habló conmigo antes, me vio y habló conmigo antes. Pero ahora el que quiere verme y hablar conmigo, tiene que ser donde yo estoy. Tiempo correcto. Ahora es tiempo de pasar por la muerte. Y nadie va a me desvirtuar de esta hora. Lucas, por el capítulo 18, dice que Cristo, cuando estaba subiendo a Jerusalén, firmó su rostro, de manera que su semblante denunciaba que él estaba yendo para Jerusalén. En el tiempo correcto, cuando Herodes lo manda buscar, él dice, anda a decir a esta zorra que hoy yo voy a hacer esto, mañana voy a hacer aquel otro, y otro día voy a hacer aquel otro, y después voy a llegar en Jerusalén. Tiempo correcto. Momento correcto, sabio por definición, y nuestra sabiduría eterna, la sabiduría verdadera. Pero tenemos que aprender con Cristo y también con los consejos de Salomón, que Cristo nos encarna todo a la perfección, a ser sabios, a vivir en esta vida bajo el sol con sabiduría, a medir las consecuencias. Cristo las midió. De tal manera que él dijo, Señor, si es posible, pasa de mí este dolor, esta angustia, pero no haga mi voluntad, haga la tuya. Medir los tiempos y las consecuencias desde la eternidad pasada, cuando Cristo es aquel que viene para ofrecerse como sacrificio humano. Él midió todas las consecuencias. Él sabía que la muerte era el resultado de su misión en la tierra. Las midió. El que cava un hoyo sabe que puede entrar en ella. Cristo, en la perfección, sabía todas las consecuencias de ofrecerse como sacrificio a Dios para aplacar la ira de Dios que estaba sobre nosotros. Debemos medir las consecuencias.
No es el poder que construye un buen hogar, no es el poder que construye una buena ciudad, no es la fuerza, es la sabiduría. Y la sabiduría bíblica está vinculada con el temor del Señor y con la guía y orientación del Señor. Dios nos convoca a mirar a Cristo como el ejemplo superior de sabiduría o la propia sabiduría encarnada. Es por eso que cantamos, ¿quién dio consejos al Señor? Nadie, porque es la propia sabiduría. Entonces en Él y mirándole a Él, esa sabiduría perfecta, nosotros debemos caminar acá bajo el sol buscando ser sabios. Es decir, temer al Señor y andar en su orientación, en su guía. De otra manera somos necios siempre. No alcanza decisiones correctas solamente. Y yo hablé que quería terminar con eso. Anteayer un alumno del seminario me pasó un link, porque una vez lo tuve como alumno en una clase y les pedí que miraran una película para hacer un trabajo. Y ayer él me pasó uno y dijo, mira qué interesante está para los predicadores y no sé qué. Y se llama Dios cambia los tiempos. Dios cambia los tiempos. Y es básicamente lo siguiente, es un pastor de una gran universidad, de un consejo del siglo XIX, y él va a publicar un libro, pero para que la universidad pueda avalar el libro, tiene que haber 100% estar a favor. Y no estuvo a favor. Y él no estuvo a favor porque el pastor estaba publicando un libro, esta es una ficción real, pero una ficción, ¿no? Estaba publicando un libro de moralidades, que enseñaba a la gente a no mentir. No puede mentir. Pero no decía el por qué. Porque Dios es un Dios de verdad y el que miente es hijo de la mentira. Entonces, desvinculaba los principios de Cristo del propio Cristo. Y el pastor que estuvo en contra dijo, no podemos porque generamos una sociedad moralista y autosuficiente, porque cuando somos honestos y no entendemos que la honestidad nos lleva al infierno, lo mismo que el robo, estamos siendo moralistas. Cuando no entendemos que vivir de la manera correcta acá socialmente, pero sin Cristo, nos conduce al mismo camino de todos aquellos que viven de cualquier manera, somos una sociedad moralista y autosuficiente. Entonces en la película, este pastor tiene que entrar en una máquina del tiempo y lo lleva al siglo XX. Podría haber traído en el 21, yo me sentí falta de eso, la máquina podría haber extendido un cachito más, que iba a haber muchísimo más. Pero el pastor va como un bicho en la ciudad y no entiende nada porque ya hay celulares, ya había alguna cosa que él no conocía, y había una cantidad de cosas que él no conocía, pero principalmente él empezó a ver cómo la gente decía, yo soy honesto, yo soy bueno. En uno que lava trajes y no sé qué decía, no vas a la iglesia el domingo. No, domingo yo tengo que trabajar, tengo que estar acá. Pero ¿por qué no tengo gracia? Yo soy una buena persona. Pregunta a todos cómo soy una buena persona. Y él fue entendiendo que desvincular los principios de Cristo genera una sociedad moralista, una sociedad autosuficiente, que se ve honesta y buena, pero caminando hacia el infierno. Entonces, sabiduría es la que Dios nos da. Por eso sabiduría en el Antiguo Testamento, en la Biblia en general, está relacionado con temer al Señor y vivir bajo sus principios. Y Dios nos invita y nos conclama y nos exhorta a eso entonces. Cristo, la sabiduría perfecta, vivió bajo los principios del Padre. Yo no hago nada que no haya visto allá junto a mi Padre. Entonces, el desafío para nosotros hoy es no desvincular las buenas actitudes de Cristo, los buenos principios de Cristo, del propio Cristo, porque si no seremos honestamente destruidos en el infierno. Porque no se trata de moralismo, se trata de una vida vivida para la honra y la gloria de nuestro Dios. Amén. Que así sea, en el nombre de Cristo. Vamos a orar al Señor, rogando a Dios que nos haga cambiar algo en todo eso que estamos viendo en Eclesiastés, que no sea la repetición de los domingos, porque si no seremos moralistas religiosos, sino que mirar a Cristo y en las actitudes, esto es muy importante, que hemos tomado como necios, que sepamos ir a la cruz para que seamos perdonados
y transformados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre Santo, te alabamos y glorificamos en esta mañana, rendidos a la sabiduría de Cristo y a Cristo como nuestra sabiduría. Señor, con todas estas exhortaciones que vemos en Salomón, quien nos dio una escritura inspirada por tu Santo Espíritu, pedimos que nos ayude a vencer la necedad y a ser sabios. Sabios como agentes individuales, sabios como esposos, los que somos, como esposas, las que son, como hijos e hijas, como padres, como líderes en nuestra familia, como líderes en el lugar donde trabajamos, en el lugar donde tú nos has colocado, Señor. Que seamos sabios, decisiones sabias, que sepamos temerte a ti y buscar vivir bajo tu orientación, Señor. Es eso lo que nosotros te rogamos. Sepamos mirar a Cristo en lo que ya nos equivocamos y ir a Él, oh Dios, para apoderarnos del perdón que tenemos en Cristo y buscar en Él la orientación para hacer las cosas de la manera que tenemos que hacer, Señor. Así, Señor, que rogamos esto para cada uno de nosotros, para tu iglesia acá, que sea una iglesia sabia también, sepa entender los tiempos y sepa tener tu palabra para este tiempo, Señor, de la manera que tiene que ser, para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes, para los adultos, para todos, oh Dios, que sepamos ser una iglesia sabia también. Dios, en el nombre de Cristo, que cada hogar acá, Señor, haya sabiduría divina y que Cristo sea la sabiduría perpetua en la vida de cada familia acá representada, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Anita,